Muchas gracias, Josep, por la presentación, a las compañeras de Contracorriente y Pan y Rosas por organizar esto, que sé que a veces es difícil organizar charlas en la universidad, más de lo que parece. Muchas gracias a todas por venir en este día tan soleado, que por fin tenemos sol y habéis decidido venir aquí a esta charla. Y por supuesto yo estoy muy agradecida de estar también acompañada en esta mesa. La verdad que es un lujazo increíble. Ojalá poder tenerte también aquí en persona pronto, Pastora. Pero nada, muchísimas gracias sobre todo a vosotros por participar en esta charla. Yo había pensado hacer como una especie de introducción al tema para luego poder dejar que los compañeros profundicen en algunos de los ejes por donde piensen que tiene más sentido. Entonces, claro, yo estaba pensando en el título de la charla, que es cómo se empieza a preparar una charla, ¿no? Migraciones, racismo y capitalismo. Y digo, bueno, lo primero que viene a la mente cuando piensas en esto, a lo mejor es lo más obvio, lo más evidente, es a la derecha, hiperracista, con sus discursos y sus políticas absolutamente racistas. Y es que justo esta última semana, la semana pasada y lo que vamos de esta, me han dado material. No sé si habéis visto la campaña que está haciendo Ayuso, el tour que está haciendo Ayuso, que utilizar de ejemplo a Ayuso es casi hablar de Vox también, porque tienen un discurso en este tema bastante similar. Y que está haciendo este tour diciendo que la izquierda queremos islamizar la sociedad, no sé si habéis escuchado esto, y que ella está en contra especialmente porque quiere defender los derechos de las mujeres, ¿no? Que es una cosa que a Ayuso le importa muchísimo, ¿no? La misma que dice, ¿para cuándo el Día del Hombre? Está Ayuso, ¿no? Entonces, yo quería comentar un poco este tour que está haciendo, porque aquí tenemos dos ideas. Por una parte, lo que hay detrás es esta falsa teoría del gran reemplazo, que utiliza muchísimo la extrema derecha, que es científica, que no tiene ninguna base de ningún tipo. Y por otra parte, el falso feminismo, que últimamente lo está utilizando hasta Vox muchísimo a esta gente que lo último que le importa es los derechos de las mujeres, ¿no? Y en la misma intervención que estuve viendo un vídeo que se fue a un sarao de las nuevas generaciones del PP y hizo este discurso Ayuso, hablaba de Irán. Dice, es que la izquierda nunca opina sobre Irán. A mí que me pregunten, porque yo tengo mi opinión y la doy, y a menudo. Pero esto ya nos da una pista de dónde lleva este tipo de falso feminismo suyo. Hay conceptos que los voy a lanzar porque me parecen interesantes. Se ha teorizado este falso feminismo como femonacionalismo, feminismo imperialista, o si cogemos a la teórica francesa Françoise Verges, feminismo civilizatorio. Y es que explica, nos sirve esto, yo voy a dar tips también para desmontar los discursos de esta panda de fachas que me parece que es bastante necesario. Esto lo vienen denunciando feministas desde los años 90. Cómo hay sectores que lo que hacen es justificar guerras, intervenciones imperialistas, que de esto teníamos en los 90 y tenemos ahora todas las que queramos, y políticas restrictivas, racistas y represivas, diciendo que es para proteger o salvar a las mujeres. Porque claro, de toda la vida a las mujeres se nos ha protegido y salvado a base de bombardeos, ¿no? Y de represión y de leyes represivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, de repente la semana pasada el PP decide presentar, como lo llamaron, el plan de inmigración, que lo presentó Feijóo, en esta competencia que tienen con Vox, a ver quién es más racista, ¿no? Y ahí, entre otras cosas, habló de que hay que poner orden y dijo que o se gobiernan las fronteras o nos gobiernan las mafias, que es otro de los lugares comunes huecos de la extrema derecha, porque esto es un argumento de derecha y de extrema derecha, que no lo voy a responder yo, lo va a responder un autor que se llama Sanil Adhan, que me gusta mucho, que tiene un libro que se llama La luna está en Duala, que recomiendo un montón, que cuenta su propio periplo migratorio, pero también hace un análisis muy bueno y muy crítico de cómo funciona la Unión Europea y las políticas racistas, etc. Y tiene un capítulo que se refiere a la mafia que está en Bruselas, porque ahí es donde está la mafia. Y le cito. Dice, la Unión Europea, a través de sus acuerdos opacos firmados con terceros países como Níger y otros muchos, para controlar el flujo migratorio de manera indirecta, ha contribuido a la vulnerabilidad de los inmigrantes y al crecimiento de los grupos criminales que intentan por todos los medios abusar de ellos. Las mafias esas de las que hablan existen porque las financian desde la Unión Europea, la financia también el Estado español y legalizan el tránsito. Por eso existen, ¿no? Bueno, y en este poner orden de Feijóo, una de las cosas que dijo muy claritas es que querían solicitar más fuerzas a Frontex.
nuestro AIS particular, ¿verdad? No voy a decir más sobre Frontex porque creo que luego Josep lo va a tomar más, pero yo quería mencionar esto para ir al siguiente punto que os quiero comentar, que es que no es solo la derecha. No es solo la derecha, es la Unión Europea y todos los gobiernos, sean más de derechas, sean más progresistas. Estos días estábamos hablando mucho, evidentemente todas, de la represión brutal racista en Estados Unidos y tenemos que seguir haciéndolo y acompañar la lucha. Pero que eso nos sirva para oponerle no sé qué valores de la supuesta Europa. Porque yo qué sé, los valores de Europa son los del Pacto de la Vergüenza, el Pacto de Migración y Asilo, que es increíble. Tiene artículos ese pacto, gracias a los que se compran entre los estados migrantes, pagan dinero para que otro país se quede con los migrantes que les sobran. Digo, para hacernos una idea, ¿no?, del espíritu, que permite que se rechacen en el momento lo más rápido posible solicitudes de asilo. Una solicitud de asilo va de que alguien que huye de una situación que está su vida en peligro, ¿no? Y permite que se les lleve a lo que son verdaderos campos de concentración, como el que quería poner Meloni en Albania. Entonces, este pacto no solo lo ha aprobado la derecha en la Unión Europea, se aprobó con mayoría absoluta, con una mayoría abrumadora. Hasta algún diputado de la France Insoumise de Mélenchon votó esto, que yo esto siempre lo digo. Y tiene artículos y todo lo que rodea a este pacto. Mira, algunos los ha propuesto directamente el fascista de Bouchet, de Vox, y digo fascista porque viene de la falange, que yo no utilizo esa palabra así ligeramente. Bueno, pues lo mismo que le mete artículos Bouchet y que la extrema derecha impulsa, lo aprueban todos en la Unión Europea. Y aquí vinieron Marlaska y Pedro Sánchez a decir que era un gran acuerdo y que avanzaba la solidaridad. Claro, la solidaridad de poder venderse migrantes entre los estados, se referían a esa solidaridad. Entonces, claro, es también la Unión Europea y es también el gobierno progresista y los gobiernos progresistas, que yo le pongo comillas porque además cuando hablamos de este tema está más claro que el agua, que es poco progresista. Han mantenido la ley de extranjería, que es lo primero, o de lo primero que tendría que derogar un gobierno que se dijera progresista. No se lo mantienen los CIES, es que han construido uno nuevo, el más grande, que ya estaba proyectado desde antes y lo han lanzado, ¿no? Podemos hablar de las matanzas en la frontera con unos y otros gobiernos, que no son solo cosa de los gobiernos del Partido Popular, o de otros muchos ejemplos, como Pedro Sánchez peleándose en la OTAN para que incluyeran la migración como amenaza híbrida. Y tengo toda una lista de ejemplos porque es increíble. Con esto lo que quiero plantear no es solo que la Unión Europea y los gobiernos progresistas incluidos con sus políticas están fortaleciendo precisamente el racismo, los discursos de derecha y llevando todo el marco cada vez más a la derecha, que también, por supuesto. Yo lo que quiero decir con esto es, quiero ir un poquito más allá y explicar que es que la Unión Europea y los estados capitalistas no pueden no ser racistas, porque están construidos sobre el racismo y sobre el imperialismo. Es que lo necesitan para seguir acumulando y para seguir explotando. Arun Kundnani, en un libro que, mira, el título es ¿Qué es el antirracismo y por qué significa anticapitalismo?, que ya nos da ahí una idea, a mí me gusta mucho. Plantea esta unión de una forma muy didáctica, porque dice que el racismo no es una especie de accidente en lo que él llama los estados liberales, las democracias capitalistas, sino que es una parte inseparable. Denuncia que incluso los gobiernos que dicen que defienden políticas antirracistas lo que hacen es plantear medidas más discursivas, como si fuera una cuestión bueno, es que hay gente que tiene unas actitudes, ¿no?, prejuicios, mientras siguen llevando adelante políticas absolutamente racistas. Ejemplo máximo, Obama con el récord de deportaciones de Estados Unidos, de la historia, ¿no? Entonces, esto creo que nos deja bastante claro que el racismo forma parte intrínseca de este sistema, que es parte de su estructura. Igual que parece que tenemos muchas ya claro que este capitalismo es patriarcal, también tenemos que tener claro que es racista y que es una parte que necesita y que no se puede extirpar y dejar todo lo demás como está, que no es una cosa como independiente, ¿no? El capital, ya sabéis esta frase de que nació chorreando sangre y lodo y sigue chorreando sangre y lodo. Entonces, aquí quería ir a la segunda parte, que es la relación entre capitalismo y racismo. Quería dar algunos elementos para pensarla, partiendo de esta idea de que es una producción histórica, el racismo, que en un momento dado necesitó el capitalismo para poder extenderse, el colonialismo para poder expandirse, que no es una cosa esencial, natural, que parta de una realidad, es una construcción, ¿no?
El marxismo se ha ocupado muchísimo de pensar esta relación, pese a algunas críticas que se hace a veces, yo creo que porque se conoce poco o porque ha habido algunos que en nombre del marxismo han dicho verdaderas burradas, eso también es verdad, toda la tradición estalinista, y esto también hay que decirlo. Pero bueno, yo voy a partir de un concepto que es muy marxista, que nos ayuda muchísimo a entender esta trabazón. Es la idea del ejército industrial de reserva. Pero es muy sencillo de entender. Es el material humano extra, el suplementario para el capital, para el capitalismo, que en determinados momentos de bonanza económica le permite meter masivamente a trabajadores al mercado laboral y luego en momentos de crisis deshacerse, ¿no?, de grandes partes de él, y entonces tenemos las enormes colas del paro, el ejército de desempleados. ¿Esto qué provoca? Presión a la clase obrera, la obliga a trabajar por encima de cualquier límite soportable, bajo más precariedad, bajo la amenaza de que si no te vas al paro y si no quieres las condiciones, en la puerta hay 10 esperando. Que esto además, esta frase la he copiado de una novela de Luisa Carnés que se llama Tea Rooms, Mujeres Obreras, y aprovecho que soy de literatura y no puedo evitar recomendaros una novela si no me da algo. Bueno, pues hoy utilizan a la población migrante con especial representación en esto, ¿no?, en generar este ejército, a la población migrante irracializada, que no tiene por qué ser migrante, y también entrando y saliendo del mercado laboral y en los sectores más precarios. Y aún más, el capitalismo global necesita que haya una fuerza laboral, trabajadores móviles, que se muevan de un sitio a otro para poder usarles en sectores del trabajo que no se pueden externalizar, que no pueden llevar a otro lado. Pues hay cosas como la construcción, la agricultura o los cuidados que no pueden externalizarla para que se la hagan más barato en otro país, y entonces tienen que poder traer a trabajadores. Entonces, las políticas migratorias, ¿no?, como construir esto de los trabajadores ilegales, los sin papeles, o incluso con permisos muy precarios, es para esto. Provoca una inseguridad tan grande que sirve como un mecanismo disciplinario para que tengan que aceptar los trabajos en las condiciones de sobreexplotación absoluta, y mientras tenemos el saqueo imperialista en sus países para obligarles a tener que irse. Entonces, esta combinación, ojito a toda esa gente, en general bien intencionada, que dice, no, la migración está bien porque nos hace falta para nuestra economía, porque a lo mejor, en vez de estar poniendo encima de la mesa el justo derecho al libre tránsito, lo que estás es justificando la hiperexplotación y ocultando por qué tienen que verse obligados muchos a migrar de sus países, ¿no?, en primer lugar. En la segunda idea quiero citar, yo voy a iros dejando ahí nombres porque me parece muy interesante para que también podáis luego hacer lecturas, luego puedo enviarlos si queréis. Voy a citar al sociólogo Satnam Birde, escrito con V. Él habla del racismo como un mecanismo de dominación que está promovido desde las clases dominantes y el Estado capitalista para dividir la fuerza de la clase trabajadora. Y dice, esto es muy interesante, allí donde existieron importantes experiencias previas de luchas multiétnicas que tendían a la unidad de diferentes sectores, porque se daba esta unidad de manera natural por compartir la explotación, por compartir los intereses, y ahí es donde especialmente se iba a dividir. Bueno, Birde o Birdi, no sé pronunciarlo, parte de Marx. Y también otro libro que estoy leyendo de Hannah Cross, que se llama Migración más allá del capitalismo, que también coge mucho esta idea, de Marx, que pensó este tema en su análisis sobre la clase obrera inglesa y su relación con los trabajadores irlandeses, los racializados, podríamos decir, del momento. Y explica el primer mecanismo que he dicho, cómo la burguesía inglesa explota la miseria irlandesa para empeorar la situación de la clase obrera de Inglaterra, trayendo forzosamente inmigración de irlandeses pobres, y además les divide en dos campos como si fueran enemigos. Y dice, el obrero medio inglés odia al irlandés, al que considera como un rival que hace que bajen los salarios y el standard of life. La burguesía fomenta y conserva artificialmente este antagonismo entre los proletarios dentro de Inglaterra misma. Sabe que en esta escisión del proletariado reside el auténtico secreto del mantenimiento de su poderío. Así que si ahí está el secreto, por ahí tendremos que pegarle, ¿no? Voy a daros otra referencia más. El sociólogo franco-argelino Said Bouamama, que acaba además Traficantes de Sueños de editar una traducción de uno de sus libros muy interesante, y él
profundiza en esta idea. A mí me gusta mucho cómo dice que la raza, y lo entre comillas, se ha utilizado constantemente como medio de gestión de las relaciones de clase para enmascararlas, para que no las veamos, para que no veamos lo que tenemos en común y para dividir a los trabajadores que tienen un interés estratégico en unirse. Y añade Guamama algo clave, y es la tercera idea que os quería plantear, que enlaza muy bien con los discursos que está teniendo ahora otro tip para discutir a los fachas, con esta idea de la falta de integración o el peligro de nuestros valores o la seguridad o estas cosas que dicen. Perdonad que tengo la garganta justita, pero a ver si aguanta. Dice Guamama: el sistema presenta la pobreza de los migrantes no como un resultado económico, sino como un fracaso de integración. La cosa es que está planteando como si fueran cosas esenciales, naturales, culpa de su cultura o de su religión, lo que es el resultado de políticas que se hacen desde los centros imperialistas. A ver si me aguanta. Vamos, que le dan la vuelta a las causas y las consecuencias. Aquí dice: el discurso racista desplaza el foco de las estructuras económicas a los individuos, culpando a las víctimas de su propia situación social. Vamos, que el problema de acceso a la vivienda brutal, la hiperprecarización absoluta, el abandono de ciertos barrios, es culpa de, no son las políticas que se están haciendo. Es que les gusta vivir así, es que es su cultura, es que es su religión, es que... ¿no? Esto lo denuncia Guamama muchísimo. Y así se construye el enemigo interior. Vamos, el enemigo interior, ese otro contra el que hay que defenderse, ¿no? Y contra el que hay que hacer todo tipo de leyes o incluso impedir entrar. Y con esto voy al final, afortunadamente, porque esto en Estados Unidos se hace muchísimo. Del enemigo interior tenemos todo lo que queráis últimamente. Trump es una política que ha tenido clarísima. Y entonces yo quería hacer una pequeña referencia a Estados Unidos, no tanto explicando lo que ha estado ocurriendo, porque creo que lo conocemos más. Los ataques trumpistas brutales con el ICE hacia la población migrante, creo que todas lo hemos visto y hemos visto hasta dónde llega. Y cómo además ha acompañado eso de unos ataques al exterior, que no es la otra cara de la moneda, es que es la misma moneda. Esas agresiones imperialistas que está haciendo y amenazas Venezuela, pero por ejemplo ahora en Cuba se está hablando poco del cómo han redoblado todo el bloqueo y de cómo está sufriendo la población cubana ahora mismo por la agresión imperialista estadounidense, que a veces no es simplemente llevar tropas, aunque todo se andara. Lo que a mí me interesaba más era pensar la respuesta que está habiendo, porque yo quiero acabar con la idea de pensar cómo respondemos a esto, cómo organizamos una respuesta. Y lo que ha construido la comunidad de Minneapolis me parece para tomar nota. Hablo de comunidad por algo, porque se han organizado y coordinado, han generado una verdadera comunidad, donde han puesto todo a disposición de ayudarse con esa solidaridad que han tenido de organizarse para llevar a los niños a la escuela, para que los padres que estaban en riesgo de que los secuestrara el ICE no tuvieran que salir y arriesgarse, de llevarse comida por el mismo motivo. Han hecho patrullas para avisar, oye, que viene el ICE, han tratado de acompañar a las vecinas migrantes para que no las secuestrara el ICE, a veces jugándose la vida, como hemos visto. Y hay algo muy interesante en este fenómeno, que es el papel que han jugado los profesores. Los profesores de Minneapolis tienen una tradición de lucha que nos gustaría muchas. Bueno, ahora en Cataluña han hecho algo también muy potente. Han hecho huelgas muy grandes, hace pocos años. Vienen de hacer huelgas donde ponían en el centro su situación laboral, su salario de miseria, etcétera, pero también que ellos no podían hacer su trabajo y no podían dar clase teniendo alumnos en situaciones de precariedad absoluta, perseguidos por ser de familias migrantes, o sea, ya lo estaban esto poniendo en el centro. Y también se autoorganizaron, hicieron grandes jornadas de lucha. Bueno, ahora han jugado un papel en las movilizaciones muy importante. En estas movilizaciones no solo... O sea, digamos que estas huelgas fue una escuela de lucha que ahora ha dado frutos. Y también fue una escuela de lucha todo el movimiento Black, ya sin micrófono va a ser esto, el movimiento Black Lives Matter, que también fue muy grande en Minneapolis. Mientras, a ver si se puede... ¿Para qué? Ah, mira. Bueno, ha sido solo un sustito, gracias. A lo mejor es la batería. O a lo mejor es la batería. Vamos a apagarlo un poco, a ver si así tú tienes... que ya me queda solo el cierre y yo creo que aguanto. ¿Me oís? Genial.
Bueno, pues que estas escuelas de lucha se han puesto ahora en funcionamiento en las movilizaciones que ha habido y ha habido algo muy potente sobre lo que tenemos que pensar. Esa comunidad formada fundamentalmente por trabajadores y trabajadoras de Minneapolis nos ha recordado la fuerza que tiene la clase trabajadora en varios sentidos. La capacidad que tienen de pararlo todo, porque han hecho 2 jornadas de huelga y eso que los sindicatos estaban un poco mirando para otro lado, que eso a Trump le preocupa, si tú le haces una huelga a Trump y al que sea de turno, pero también han puesto las cosas en funcionamiento de una manera distinta. O sea, nos recuerdan la capacidad que tienen de pararlo todo y la capacidad de ponerlo a moverse de otra manera. Porque, no sé, han abierto restaurantes gratis para la gente que estaba luchando contra el ICE. Te abrían el comercio para curarte de los ataques del ICE, pero al ICE no le servían y no lo dejaban pasar, ¿no? O sea, han utilizado sus herramientas y lo que saben hacer y a lo que se dedican para ponerlo al servicio de la lucha, ¿no? Entonces, eso me parece que es como algo en lo que tenemos que pensar mucho. Y tanto es así que Trump ha tenido que retroceder. O sea, han tenido que retroceder primero quitando a Bobino y luego sacando a muchos agentes y ahora directamente dicen que ya han acabado esa operación. Entonces, ahora, y con esto quiero acabar, hay una discusión, porque dicen que no es suficiente con que retroceda el ICE un poco en una zona por un momento, sino que hace falta ir más allá y que para eso hace falta que los sindicatos dejen de hacer como que la cuestión antirracista no tiene que ver con ellos y no tiene que ver con la clase trabajadora y sigan fomentando esa división y sigan bailándole el agua a un partido o a otro del régimen que será más agresivo, porque lo es Trump, y discursivamente y en algunas políticas uno que otro, pero los dos gestionan ese imperialismo racista que es Estados Unidos sin moverle una coma, estructuralmente hablando, ¿no? Entonces, esa es una gran discusión y yo creo que de ahí está muy bien que saquemos, pues voy a decir 4 ideas y con esto cierro. Que cada lucha es una escuela de guerra. Y esto lo tenemos que pensar también en cada lucha que organicemos. Ahora hay una lucha por la pública muy grande en las universidades que ya está teniendo sus frutos porque están dimitiendo en bucle, ¿no? Bueno, pensar cómo unimos las diferentes luchas, cómo hacemos que sirvan también para profundizar nuestra autoorganización, nuestra coordinación, que no las pensemos como cosas separadas, que tengamos claro que la división de la clase trabajadora es nuestro principal enemigo, que tengamos claro que la cuestión antirracista es nuestra lucha, es la lucha de cada una de nosotras, de las mujeres, de la juventud, de las trabajadoras, porque si no, si vamos cada una por nuestro lado, no vamos a llegar a ninguna parte, y que recordemos el enorme poder que tenemos la clase trabajadora y el enorme poder que tienen las huelgas que hasta el todopoderoso Trump le hacen retroceder. Así que bueno, yo creo que esto es un ejemplo y una manera de pensar también no solo en lo mal que está todo, que está regular, sino en cómo tenemos fuerzas que podemos articular para empezar a avanzar nosotras y para pensar en una alternativa. Y creo que desde aquí, desde el corazón del imperialismo europeo, tenemos tarea también. Así que nada, con esto quería cerrar para acabar también en la idea de que tenemos que organizarnos y pelear, no solo analizar lo mal que está todo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Hay problemas técnicos? Sigo. Muchas gracias por esta invitación, me hubiera de verdad encantado estar ahí con vosotras, me ha dado mucha envidia que vais a hacer una merienda y vais a echar la tarde y os lo vais a pasar muy bien, pero realmente entre mi dificultad laboral, que de vez en cuando me puedo escapar, pero esto de trabajar de abogada de causas perdidas es trabajar de bombera y es un poco duro. Y el tema de verdad el transporte de la alta velocidad es muy difícil ahora mismo ir de Sevilla a Madrid y volver en el día. Así que os pido disculpas, espero hacerlo lo suficientemente bien en este rato para que me volváis a invitar a la próxima y poder compartir con vosotros. Eh, bueno, yo voy a intentar ajustarme al tiempo porque tengo que salir un poquito antes de las 4 menos cuarto y quiero escuchar a Yusef y a poder ser también participar en algo del debate, así que voy a intentar colar los 15 minutos y se puede un poco menos. Después de escuchar a Lucía, claro, compartimos completamente el marco teórico e incluso gran parte de la forma en la que habíamos orientado esta intervención. Así que pido disculpas si algunos temas van a resultar repetitivos, pero bueno, lo voy a hacer de mi propia experiencia política, vital, profesional, y quizás los ejemplos sean diferentes, pero bueno, el marco teórico es 100%. Es un debate muy grande, o sea, hablar de un título como el que hemos dado a esta mesa es algo inabarcable. Yo voy a hacer unas reflexiones sobre las 3 principales posturas en torno a las migraciones en el debate social
y hace una reflexión desde el antirracismo político o desde el anticapitalismo antirracista o desde el antirracismo anticapitalista, como queramos llamarlo. Voy a intentar hacer algunas reflexiones, ya digo, desde mi propia experiencia. Bueno, yo creo que hay como tres posiciones en torno a la migración que se están dando, algunas con muchas más incidencias que otras, pero creo que son tres que debemos de poner sobre la mesa, reflexionar y saber contestar en estos debates, ¿no? Estoy pensando en mucha información, perdón si estoy haciendo muy didáctica, pero me parece interesante que este debate sea formativo. La primera es la de la derecha, que ya Lucía decía, la de la derecha y la ultraderecha, que es muy clara, es la de siempre, solo que ahora tiene, a mi parecer, mucha más incidencia en el espacio social, es decir, con mucho más adeptos, tienen menos la careta puesta, incluso están haciendo movilizar discursos de la socialdemocracia, entre comillas, o de posiciones supuestamente progresistas, ¿no? Pero la idea de la derecha o la ultraderecha, si es que cada vez encontramos menos diferencias, es principalmente no queremos inmigrantes, los inmigrantes sobran fuera y buscan lo que estas campañas que desde hace menos de 2 años acolan el debate político, que es la remigración, ¿no? Veréis un montón de campañas de remigración, que esto empezó en el Estado español, tuvo visibilidad en mayo de 2024, o sea que es con una rapidez como la pólvora, como han conseguido colar estos discursos. En mayo de 2024, precisamente ahí en Madrid, muchos lo sabréis, se hizo esta acción de núcleo nacional, se desplegó aquella pancarta en una acción llamando a la remigración. Ese término se cuela en el debate, ¿no? Y en menos de en un año ya teníamos a Vox, tercera fuerza política del país, hablando de remigración y de la necesidad de expulsar a 7 u 8 millones de personas del país, ¿no? Eso lo vimos en julio del 2025, es decir, que en 13 meses pasa de ser un reducto neofascista, ¿no? A tener esa legitimidad de estar ya dentro de la institución el debate de la remigración y la necesidad de expulsar 7 u 8 millones de personas por su origen y no por su situación migratoria. Es decir, la propuesta que traen es expulsar a personas con nacionalidad española o sin nacionalidad española, o lo que mal llamamos hijos de la migración, ¿no? Hijos e hijas de la migración, que es esa segunda generación migratoria. Ese es el debate que cuela. El PP se pone un poco de perfil. Esto podemos hacer un paralelismo al resto de Europa. Estoy contando la génesis aquí en el Estado español, así a grandes rasgos, pero en Europa ocurre lo mismo, ¿no? PP se pone de perfil, bueno, que ni sí ni no, pero tampoco no. Y directamente algunos partidos de la socialdemocracia europea, como el de Alemania, directamente te dice que, bueno, que es que esto es un problema, que de verdad hay que rebatirlo y que habrá que tomar medidas. Es decir, empieza a cobrar, a comprar el marco. Creo que es importante que nosotras desde una posición crítica hagamos esa reflexión que también ha compartido Lucía, que yo comparto de esta campaña es una mentira en sí mismo. Es decir, ni es viable la expulsión de 7 u 8 millones de personas, ni ellos mismos lo querrían. ¿Por qué? Porque ahora iré avanzando en esta reflexión de cómo opera el capitalismo y el racismo y se articula a través de la frontera y la ley de extranjería, pero sabemos que es una falacia porque básicamente las propias personas que apoyan estos partidos políticos, se enriquecen de una mano de obra muy vulnerable y barata y sumisa gracias a las leyes de extranjería y a la política de fronteras, ¿no? O sea, sabemos que es falaz. ¿Qué pretenden realmente estos discursos? Bueno, pues crear ese pánico en una población que en gran parte ya está vulnerabilizada porque está ocupando los sectores laborales más precarizados, porque están en la situación de vivienda más precarizada, porque son personas visiblemente racializadas en muchos de los casos, que están sometidas a un control en el espacio público por parte de la fuerza de seguridad y además expuestas a los delitos de odio, crear aún más pánico. El pánico también abarata la fuerza de trabajo, el miedo abarata la fuerza de trabajo. Ahora voy a seguir avanzando en estas ideas, pero ahí la creación de cuerpos baratos se hace con muchas herramientas y una desde luego es el miedo. Para esto sirve este tipo de discurso. Frente a este discurso, bueno, pues hay como dos respuestas, ¿no? La nuestra o de la izquierda crítica, más antisistema, abiertamente anticapitalista, que hablamos del derecho a la movilidad. Es cierto. Y yo creo que, o sea, yo defiendo el derecho a la movilidad y el fin de las fronteras, pero también creo que tenemos que hacer, aun defendiendo esa idea, que tenemos que hacer una reflexión del contexto, porque la movilidad se da en un eje tan de desigualdad. O sea, estamos pidiendo movilidad en un eje tan de desigualdad entre el norte y el sur, que habla de que todo el mundo tiene el derecho a moverse. Por supuesto, soy una firmísima defensora, pero esto así nada más, sin decir
que la mayoría de la gente se está moviendo por un expolio de la riqueza de sus países, por guerras y por violencia ecológica, ¿no? Ecosocial, no podríamos entender, se quedaría en una frase bonita del Logan hablar del derecho a la movilidad. Aun defendiéndolo, creo que lo tenemos que contextualizar. Y aun defendiendo una de esas, nuestras posturas, aquí yo cuando os lo cuento aquí, ¿no? Pensando, aportando al debate, cuando alguna vez se pongo a discutir estas posiciones, pues alguna vez me contestan, bueno, porque yo hablo también del derecho al arraigo, ¿no? Hablamos el derecho a no emigrar, el derecho a que no te echen de tu tierra, el derecho a no tenerte que separar de tu gente y que haya posibilidad de sostener tu vida dignamente, que no vivas en una zona de lo que llaman de sacrificio y que puedas sostener tu vida, tener tus parejas y ser feliz sin necesidad de tirarte al mar y arriesgar la vida. Yo opino así, pero es verdad que me contestan, bueno, tenemos siempre que contextualizarlo bien porque muchas veces desde una falsa izquierda se habla de esto, o sea, estoy hablando del rojipardismo principalmente, se habla del derecho al arraigo, eh, que es una manera encubierta de colocarte en contra de las migraciones que ya están en Europa. No sé si estoy colando bien esta idea, ¿no? Muchas veces en base a estos discursos del derecho al arraigo, que yo comparto, se están invisibilizando posturas que son antimigratorias, porque ya hay mucha gente que ya no se ha podido arraigar, que está aquí en el territorio, ¿no? Que está en el territorio del norte global y que están exigiendo derechos. Y a eso hay que atenderlo, aunque sigamos reclamando libertad de fronteras y aunque sigamos reclamando el derecho al arraigo, ¿no? Porque son personas trabajadoras que son nuestros compañeros y compañeras y que están aquí habitando nuestros barrios y en los sectores más precarizados compartiendo la misma miseria, las mismas escuelas segregadas racialmente con las personas gitanas y los mismos barrios segregados, ¿no? Que las personas pobres payas de este país y que gran parte de la población gitana. Ese es la segunda respuesta y después la tercera, que también Lucía comentaba muy bien, la supuesta socialdemocracia o la izquierda, bueno, no sé si llamarlo izquierda, no, la progresía más bien, ¿no? Las posiciones progresistas que te hablan de la utilidad, ¿no? Y de la necesidad de una mano de obra migrante en este país que por tanto se colocan enfrente del discurso de la remigración, no porque están a favor del derecho al arraigo ni porque están a favor del fin de la frontera, sino porque es una clase trabajadora necesaria y útil, ¿no? Este es el discurso utilitarista, que efectivamente, como dice Lucía, rigen la política de extranjería de la Unión Europea y también la del Estado español. Y si a alguien le apetece leerse la ley de extranjería, verá que en la exposición de motivos lo que te dice que es una norma para regular la mano de obra. O sea, claramente el enfoque es sí, y después todo el derecho migratorio se desarrolla así. La persona migrante es bienvenida a este país en tanto en cuanto es mano de obra productiva. Si tienes contrato, tienes papeles. Si tienes papeles, eres sujeto de derecho. Por lo tanto, el eje del trabajo subyace a toda la política de extranjería. Esto es lo que te cuentan que es muy necesario para las cotizaciones, ¿no? Eso lo vemos en todos los titulares y te dicen el Partido Socialista y es que lo necesitamos para las cotizaciones. Bueno, estos son liberales, progresistas, pues no sé cómo tendría que calificarlo. Esto es una falacia que también nos toca desmontar, porque aquí no se está hablando, o sea, se está diciendo una verdad a media. Porque no solamente se necesita para las cotizaciones, lo que no están diciendo es algo que decía Lucía, es que se necesita para cubrir esos sectores laborales más precarios, con menos prestigio social y salarial, que históricamente siempre ocupan la gente que más se aleja del ideal de la humanidad, que suele ser blanco, católico, ¿no? Y occidental. Es decir, eso no te lo dicen, te dicen que necesitamos las cotizaciones, pero no te están diciendo que necesitamos para que ocupen esos sectores laborales que absolutamente nadie quiere, ¿no? Que es donde se ve abocada. Incluso el primer permiso de restricción de trabajo te lo dan únicamente para un sector que se llama una profesión de difícil cobertura, un sector laboral de difícil cobertura. Esto te dice la normativa. O sea, las personas migrantes pueden trabajar en un trabajo que no quiera una persona autóctona. Pero en la práctica es que es mucho más perverso que eso. Realmente existe, desde mi perspectiva, claro, yo soy abogada laboralista y ustedes me perdonan porque mi perspectiva es muy laboral, pero que creo estar en lo cierto. Existe un mercado de trabajo segregado racialmente. Existen sectores laborales necesarios para el sostenimiento de la economía que requiere una fuerza de trabajo muy, muy barata. Porque si se remuneraran esos sectores laborales lo que realmente aporta de riqueza al común,
no existiría el capitalismo tal como lo conocemos ahora, ni estaríamos en el neoliberalismo, me explico, ¿no? Todo el trabajo de cuidado o todo el trabajo agrario, que es donde yo principalmente son los dos sectores laborales que más he trabajado, son sectores altamente racializados, también cada vez más feminizados. Bueno, el de los cuidados completamente feminizado. Son sectores donde se ven abocadas las personas que no encuentran otra manera de sostener la vida. Espera, que ha sido mi culpa, que había como un ruido. Digo, a lo mejor le bajo para que no suene el ruido, pero ahora ya no te escuchamos. De hecho, un boicot, ¿puedes hablar? Sí, sí. Creo que se lo movemos ¿Sabes que hacia lo abajo muevo? y Sí. tarda un poquito en volver, pero vuelve. Sí, ya no lo toco, perdón. A ver, A ver, habla. ¿ahora? Sí, Dale, perdona. nada, Perdona. no, 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 no Pausa te preocupes. dramática. Bueno, como decía aquí, eso no te lo dicen. No te lo dicen los que están a favor de la utilidad de la mano de obra migrante, que están en contra del discurso de Vox, de la ultraderecha y de Núcleo Nacional, pero te están hablando de la utilidad de la mano de obra migrante. Pero te lo están diciendo como una mentira. Te están diciendo que son útiles para las cotizaciones y para los sectores de difícil cobertura. No te están diciendo que se necesita una mano de obra muy vulnerable para sostener determinados sectores estratégicos de la economía, como el sector agrícola, como es todo el trabajo de cuidado o como es gran parte del trabajo de servicio. No te están contando eso, porque esa es la realidad. O sea, si para entender el racismo no es una cuestión únicamente de criterios personales. Yo siempre digo, el racismo no es que no te guste que tu hija se case con un magrebí o tener de vecinos a una familia gitana. Eso es una manifestación del racismo, pero ese no es el racismo. El racismo es una ordenación de la economía y del trabajo a escala mundo. Es un criterio del reparto de la riqueza, el trabajo, los bienes y los derechos a nivel global, con un criterio de racialización muy clara, donde cuanto más te alejas de un patrón muy concreto, que está medido por Occidente blanco, pues más dificultad vas teniendo, ¿no? A la hora de acceder a la vida digna. Ese es el capitalismo y por eso es inherente al capitalismo. Ese es el racismo y por eso es inherente al capitalismo. Porque el capitalismo, para funcionar, necesita gente que trabaje casi gratis. Bueno, todo el trabajo reproductivo de cuidado históricamente ha recaído en el hombro de las mujeres más pobres, en gran parte racializadas, en el mundo entero. Pero aún en día, para que el campo, para que el sector, para la agroindustria de este país sea competitiva, necesitas una mano de obra dispuesta a trabajar mucho por muy poco sin quejarse, quiere decir, sin conflictuar sindicalmente. ¿Cómo consigues que haya tanta gente dispuesta a trabajar como se trabaja en los campos de Almería, a trabajar como se trabaja de repartidor en Globo o a trabajar como se trabaja de trabajadora interna que trabaja 24 horas durante 6 días y medio a la semana? ¿Cómo se consigue eso sin conflictuar sindicalmente? ¿No? Porque eso se necesita para la acumulación de riqueza, si no, no existiría el modelo en sí. Bueno, pues se consigue generando cuerpos baratos o abaratando la fuerza de trabajo que portan muchos cuerpos, ya como lo queramos decir. ¿Qué estrategia y qué herramienta utilizan? Sin duda la política de extranjería y la frontera es uno de estos recursos. Yo he mantenido y he escrito alguna de esto que la frontera no es más que un mecanismo no de regulación del precio de la mano de obra. No de la mano de obra, porque la frontera, todo el sistema de frontera, que empieza desde que una persona toma, esto lo dicen muy bien Sanin, Sanidad Adán, que antes has citado, empieza desde el momento que uno decide emigrar, es decir, desde que dice yo me quiero ir a Francia y vivo en Camerún, ¿no? Ahí empieza ya la frontera, la dificultad del visado, tener que hacer llegar hasta el norte de África, todo lo que hay en medio, toda la externalización de frontera, enfrentarte al Frontex en la frontera, ¿no? Y una vez que llegas aquí, la frontera se repite en cada paso que das para acceder a la vivienda o para comprar comida. Esto es el principal mecanismo para abaratar la fuerza de trabajo, porque una persona sometida a ese chantaje va a estar en una situación donde va a aceptar condiciones laborales mucho más precarias y mucho más duras por una cuestión de supervivencia. La ley de extranjería es exactamente eso. Para tener papeles necesitas demostrar que tienes un contrato de trabajo, vas a hacer muchas cosas por obtener ese contrato de trabajo, incluso soportar condiciones laborales muy abusivas. Una vez que tienes el primer permiso de residencia, tienes que renovarlo, tienes que demostrar que has cotizado X meses para poderlo renovar. Por lo tanto, aun teniendo papeles, vas a estar sometida a un chantaje constante. Todas las trabajadoras estamos sometidas al chantaje de la renta, ¿no? Que necesitamos trabajar. Pues si cualquiera de nosotras no nos gusta algo del trabajo, sienten que nos han tratado mal o que nos están pidiendo más de la cuenta y no nos podemos ir porque necesitamos pagar el alquiler y la hipoteca, en una situación de mayor vulnerabilidad se soporta mucho más, ¿no?
Sin duda, la frontera y la ley de extranjería son mecanismos que son mecanismos para sostener el racismo como sistema de ordenación de la riqueza y, por tanto, el capitalismo. Otro muy importante es el discurso de odio, que es parte de lo que hace la ultraderecha muy bien. Ese miedo que yo decía antes de vamos a expulsar a 7 u 8 millones de personas, o el miedo constante a la violencia, las llamadas de vamos organizando no contra las personas migrantes que nos están invadiendo, que están violando a nuestras hijas, que están quitándonos nuestros trabajos, que nos están acuchillando por las calles, ¿no? Porque lamentablemente yo trabajo revisando todo este discurso de odio en Internet y denunciando los más peligrosos, ¿no? O sea que puedo decir que es muy grave. ¿Por qué funciona también el discurso racista y el discurso de odio? Porque no viene más que a legitimar lo que ya pasa en la vía material. No están, al final, estos voceros de la ultraderecha y no tan ultraderecha lo que están diciendo es, esta gente no son humanas del todo, por tanto expulsémosle o metamos la presa o directamente pasemos a la violencia física como pasó en Torre Pacheco, ¿no? Eso lo está diciendo la ultraderecha, pero eso lo está haciendo posible en la vía material la socialdemocracia, la Unión Europea, las leyes de extranjería. ¿Por qué? Porque te están ya en la práctica diciendo que hay personas de primera y de segunda, que todo el mundo no puede tener los mismos derechos, que todo el mundo no tiene la misma protección ante la ley porque eres migrante, porque a ti te está tocando los peores trabajos. Es decir, la deshumanización que ya por la vía material y práctica cada día lleva el capitalismo, el discurso racista y de la ultraderecha solo te lo está justificando a nivel simbólico y discursivo, ¿no? Entonces, para mí, el discurso de odio, la política de frontera y las leyes de extranjería, que no es más que una política de frontera, son instrumentos claves para entender cómo está operando el racismo y cómo es necesario, condición sine qua non de el capitalismo y en este estadio de desarrollo el neoliberalismo. No podemos separarlo, no podemos hacer dos luchas diferenciadas. Y para acabar, como Lucía, con lo propositivo, porque nos hemos ordenado las charlas en la misma lógica, en la misma lógica, eh, por supuesto, llamar a las alianzas, ella ya ha llamado, he puesto el caso de Estados Unidos y yo también me sumo, y además que siempre lo que cuento, pero hoy quería hacer una reflexión bastante que normalmente no hago, y es que la lucha de las personas migrantes por sus derechos, o la lucha antirracista en general, porque ya no eres migrante, eres hijo o hija de la migración, y aún así sigues sometido al mismo racismo, igual que las personas gitanas, ¿no? Pues la gente que ha nacido aquí, que ha visto, como yo siempre le digo al user, que han visto los mismos dibujos animados, tienen los mismos referentes culturales, la misma comida, aún así no lo tienen igual porque hay un marcador racial que te lo va dificultando mucho, ¿no? Entonces, esas luchas contra el racismo y contra la ley de extranjería están haciendo mucho más que luchar solamente por los derechos de un grupo humano. Están poniendo el dedo en la llaga en una clave básica del sostén del capitalismo. Por eso es tan importante que se apoye desde cualquier movimiento que se sitúe en un discurso anticapitalista. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de las trabajadoras del hogar de este país, que yo creo que es, para mí, de las luchas antirracistas más importantes de este país, porque es una lucha laboral muy feminizada, pero liderada por mujeres migrantes y donde el factor étnico-racial juega un papel muy, muy importante a la hora de la vulneración de derechos que denuncian y contra la que se organizan y combaten, ¿no? Cuando tú estás luchando tú estás luchando por una regularización del sector de los cuidados, realmente, si eso existe, lo llegamos a conseguir, si hay cotización en igualdad de condiciones, si hay igualdad de derechos, lo que están ellas pidiendo va a conllevar una redistribución de riqueza a todos los niveles. Porque si tuviéramos que pagar lo que vale verdaderamente el trabajo del hogar, posiblemente muchas personas trabajadoras no podríamos acceder a ella. Yo pagarle a alguien que cuida a mi padre en una situación de dependencia, no, muchas personas que tienen que que pagar a alguna trabajadora porque va a recoger a la niña al colegio porque a ti no te da tiempo, ¿no? A esto me refiero. Si ellas consiguieran que ese trabajo se valorizara mucho más, que es lo que se pretende, lo que pretendemos, movería toda la cadena. También nosotras nos veríamos afectadas y necesitaríamos tener más renta y más ingresos para poder cubrirlo. Y eso al final va haciendo un movimiento en cadena que de llevarse a la praxis no es más que una lucha que excede de sus derechos propios laborales y que está requiriendo una distribución de riqueza, una política pública de los cuidados, ¿no? Y de un sector público de los cuidados. No sé si he metido bien esta idea. Pero es que la lucha antirracista es estratégica por esto. Y pongo otro ejemplo y ya me callo. La lucha en el campo, que yo he tenido la oportunidad y todavía tengo de tenerla cercana, de haber sido abogada y acompañar muchos procesos de autoorganización, de lucha sindical en el sector agrario, es igual, porque la lucha de las personas migrantes por la revalorización ya en Almería
no solamente es su derecho, que también, por supuesto, sino que al obtener esos derechos, esa regularización que se consiguió en 2005 y ahora, ojalá que también y todo salga bien como está previsto, eso no solo son los derechos de esas personas, sino que está alimentando una fuerza capaz de organizarse sindicalmente que ahora no puede. Porque aunque sí, la ley te dice que sí que te puedes sindicar, aun sin tener papeles, en la práctica la situación de vulnerabilidad a la que te ves abocado no te va a hacer secundar huelga, ni paro, ni conflictúar sindicalmente. Cuando las personas tienen permiso de residencia y trabajo, tienen papel o tienen tarjeta y sobre todo cuando ya tienen la nacionalidad, tu nivel de conflicto es mayor, tu nivel de organización y de lucha es mucho mayor y en libertad. Por tanto, que la gente que los trabajadores migrantes, jornaleros y jornaleras del campo obtengan su permiso de trabajo es algo que repercute en el resto de las personas trabajadoras del sector. De verdad lo veo así, pero que lo veo en la práctica así, porque posibilita sumar más fuerza, ¿no? Si en la hostelería todo el mundo tuviera papeles, posiblemente la relación de fuerza entre la patronal hostelera de este país y los trabajadores y trabajadores sería otra. Por lo tanto, como tú dices, a pesar de que la ultraderecha intenta pelear, a poner a pelear el último contra el penúltimo, los sindicatos, porque yo estas charlas las doy con los sindicatos que me quieren escuchar, todos no me quieren escuchar, pero con los que quieren hablar de antirracismo y por qué tan importante un enfoque de sindicalismo antirracista, esas son las cosas que les cuento. No es una cuestión solo de derechos humanos, no es una cuestión, que también, por supuesto, no es una cuestión, no, o sea, que no es solo una cuestión que hay que apoyar porque nuestra ideología no lo marca, sino que es estratégico en el avance de derechos laborales, de conquistas laborales y de redistribución de riqueza de toda la clase trabajadora del país. Al menos en los sectores más precarizados cada vez más claro. Es muy, muy claro. Yo creo que por ahí están las pistas. Las trabajadoras del hogar son un referente en su lucha, es una lucha que han sabido integrar desde ese enfoque que han tejido muchas alianzas pues, con personas con discapacidad, personas con situación de dependencia, ¿no? Han hecho movilizaciones conjuntas con otros sectores sociales que entendían que su causa era la suya. Y me parece que por aquí por donde tienen que estar las pistas para una lucha anticapitalista y antirracista. Muchas gracias y perdón si me he excedido algunos minutos. No, nada, la verdad que agradezco muchísimo haberte escuchado, Lucía, y haber escuchado a Pastora. Agradezco mucho haberos escuchado porque lo último que he escuchado ha sido ayer al Emilio Delgado y a Rufián y lo tengo ahí en la cabeza y haberos escuchado ahora pues me reconcilia un poco con esta semana. Bueno, voy a intentar no hablar mucho de Rufián ni de Emilio Delgado, lo voy a intentar. Pero bueno, primero de todo agradecerte la invitación y la verdad que es un placer compartir mesa con vosotras y también es una dificultad enorme porque yo es verdad que te había comentado que lo iba a centrar mucho en todo el entramado tecnológico global que se está, pero luego por movidas que si quieres te comentaré en otro momento, pues al final dije voy a hablar de raza y racismo y también creo que por una necesidad, ¿no? Porque en los últimos días he participado en diferentes espacios de izquierda, cuando digo izquierda en términos generales, y la verdad que son espacios en los que yo me siento muy incómodo. Me siento muy incómodo a pesar de que yo soy de izquierda, ¿no? Y me siento muy incómodo porque son espacios que en cierta medida parten de la negación de tu virrealidad, ¿no? De la negación de tu forma de entender el mundo y de la negación de puntos de vista que no entran dentro de esquemas que muchas veces son bastante... esta palabra es difícil, ¿no? Pero bastante dogmáticos, ¿no? Bueno, pensando un poco, ¿no? En el título también, ¿no? Migración, racismo y capitalismo, ¿no? Estaba pensando que en Rufián, en cómo él, pues ahora que está adoptando todo este marco de la securitización, que ayer se sumó también Emilio Delgado, aunque luego dijo, no, lo que queremos es disputar el término de la seguridad, sí. ¿Qué es la seguridad, no? No tener que pagar 800 euros por una habitación y tal, pero en realidad él estaba hablando de los chavales que no pueden bajar al barrio, porque eso fue lo primero que dijo, es que hay que hablar de los chavales que no pueden bajar al barrio. Yo le pregunto, ¿de qué chavales estás hablando, no? ¿O de qué barrios estás hablando? En uno de los países con más policía y con menos delitos, que eso también es heavy, ¿no? Comprar el relato de la inseguridad percibida, que no es la inseguridad real. La inseguridad la tenemos la clase obrera y la tenemos las personas racializadas de este país y las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, él lo que hace Rufián muchas veces es
utilizar a sus antepasados, a sus abuelos. Decir, no, es que yo, a sus padres, no, es que somos migrantes, y coloca en una misma balanza la migración dentro de los límites de España con la migración postcolonial, que es una migración que se produce en términos de, como bien habéis comentado, estratificación racial y colonial, y que está profundamente atravesada por un marco legal de deshumanización, ¿no? Entonces, yo me veo la necesidad de hablar de raza y racismo porque siento que la forma en la que se entiende la izquierda el racismo difiere en gran medida de lo que dentro del antirracismo, también hablando en términos generales, entendemos por racismo, ¿no? Y para nosotros el antirracismo, el racismo, es una estructura global, como bien habéis dicho, ¿no? Y me voy a repetir, pero esto es la dificultad de hablar después de vosotras, ¿no? Que me voy a repetir mucho, ¿no? Pero no solo es una estructura global presente, es una estructura global histórica y política, sobre todo, ¿no? Que es al final la que posibilita el sistema que tenemos, y por lo tanto el racismo es un sistema. Y cuando digo el racismo es un sistema, quiero decir que el racismo no es solo ideología, el racismo no es solo una cosa, como bien habéis dicho. El racismo no es solo una cosa que está en el campo de lo etéreo, de las ideas, o una cosa que se repite en espacios de izquierda a la izquierda de la que he empezado hablando. Es una cosa que muchas veces se habla del racismo como un elemento de división de la lucha obrera, ¿no? Limitándolo única y exclusivamente a una cuestión ideológica desde mi punto de vista, ¿no? Y existe, ¿no? Existe la idea de la raza precisamente porque es la que permite sustentar el racismo, ¿no? Y explotar a través de la jerarquización y la diferencia racial, como bien habéis dicho, ¿no? Entonces sí es ideología, pero también es materialidad, para hablar en estos términos, ¿no? Y defender lo contrario, que es un poco lo que me he encontrado estos días, por eso sentía la necesidad de hablar así, de hablarlo en estos términos, defender lo contrario es negar la realidad, o sea, defender que el racismo es solo un elemento ideológico, que es un pensamiento, es una narrativa, es reducirlo a lo anecdótico, es reducirlo a algo, pues bueno, pues accidental, ¿no? A algo que muy puntualizado, ¿no? Y es negar la violencia racial, ¿no? Y me traigo el libro para hacer publicidad, lo siento mucho. Es negar la violencia racial, es negar, pues por ejemplo, acabamos de sacar un libro que en realidad lo pensamos en el contexto de Torre Pacheco, porque veíamos que había una necesidad brutal de hablar de la historia racial de España y de decir que España se ha construido sobre una necropolítica racial, sobre pogromos que, como Pastora bien sabe, el pueblo gitano lleva sufriendo siglos, y que son pogromos que la propia cuestión del pogromo es la masacre o la matanza en base a criterios raciales, ¿no? Entonces, negar el racismo como sistema es negar eso, es negar también la necropolítica migratoria, y es negar, por ejemplo, pues mira, en este libro lo que intentamos hacer es también recoger la memoria de los últimos asesinatos racistas, bueno, de los últimos no, de los últimos 30 años. Y negar el racismo como sistema es negar, por ejemplo, que solo en los últimos meses de 2025, o sea, de hace nada, pues la policía mató a Jilin, un señor chino, en agosto en Valencia, a Mahmedi, un chico de padres gambianos, en la comisaría de Montornès del Vallès lo acribillaron supuestamente porque iba armado, aunque no hay imágenes ni ha trascendido nada. A Harold Medina, en agosto, igual, murió en la comisaría de los Mossos. A Haitham Mesri, en Torremolinos, un señor marroquí. A Johnny Barrul, un señor gitano al que mataron en diciembre. Entonces, solo en los últimos meses hubo estas muertes a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, a pesar de que, bueno, pues cuando hablamos de racismo en España, pues o pensamos en el fútbol o pensamos en los Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de racismo policial. Entonces, bueno, negar el racismo como sistema es negar precisamente esto, es negar la conformación de esa estructura política actual, ¿no? Como bien habéis dicho, y lo siento por ser repetitivo, el racismo es un orden político, pero es que no es una cosa que nos haya venido de forma natural, ¿no? Como bien comentabas tú, el racismo y el sistema racial que tenemos actualmente es consecuencia de procesos históricos, como el colonialismo, como la esclavitud, y como el colonialismo, el imperialismo, la esclavitud, ¿no? Que ahora, durante muchos años,
personalmente en espacios de izquierda, hablar de colonialismo y de imperialismo era una cosa que se nos ha reprochado. Esas son cosas viejas, ya están caducadas. Y ahora de repente pues toca hablar de imperialismo porque Venezuela, porque Groenlandia, ahora sí nos interesa hablar otra vez de imperialismo, pero no el nuestro, ¿eh? El nuestro no, porque el colonialismo del Estado español, del Reino de España más bien, pues de ese hablaré luego, pero de ese sabemos muy poco, ¿no? Aquí estamos aquí en la universidad, bueno, luego hablaré de eso. Y claro, todos estos procesos históricos son los que han institucionalizado la raza, ¿no? Y que la han convertido, como bien ha descrito Pastora, en institución y en orden a través de instrumentos como la ley de extranjería y otros que hablaré también a lo largo de esta conversación. Entonces, el racismo no es una cosa que nos haya venido de forma natural, en plan, no, es que esto es lo que pasa en todas las sociedades y es normal que lleguemos aquí y que exista el racismo. Es que el racismo, como bien decía Pastora, es la condición sine qua non del capitalismo, ¿no? Y por eso también un libro que tú has mencionado, Arun Kundani, pero un libro que habla del capitalismo en términos raciales es Capitalismo Racial, de Arun Kundani, que explica precisamente esto, ¿no? Que no es que el racismo sea una coletilla del capitalismo, es que capitalismo y racismo van de la mano y son indivisibles y no se pueden entender. Y no es solo una coletilla que esté ahí para dividir a la clase obrera, es mucho más, ¿no? El capitalismo racial es un sistema global y es un sistema global que coloca personas, como bien habéis comentado, que están abajo y personas que están arriba, ¿no? Fundamentalmente en el centro están las personas blanco-occidentales y el resto somos personas desechables. Pero no solo personas, ¿no? Pastor hablaba de la migración, territorios, ¿no? Hay territorios que son desechables y son esos territorios que se explotan y esos territorios que se ocupan, se colonizan, se democratizan, se desarrollan, todas esas narrativas que se utilizan para justificar estos procesos, ¿no? Y como bien habéis comentado, y no me voy a detener tampoco, el racismo es materialidad porque estratifica el trabajo. Existe una división racial del trabajo. Y sé que lo que voy a decir es polémico, pero tengo la necesidad de decirlo. Todos somos clase obrera, pero no somos una misma clase obrera en el sentido en el que no todos estamos atravesados por ese orden racial de la misma forma, ¿no? Y podría decirlo también en términos de género, ¿no? Entonces, como el sistema no nos atraviesa por igual, bueno, pues somos una misma clase obrera, estamos igual de oprimidos y de explotados, estamos igual de explotados, pero no estamos igual de oprimidos en ese sentido, ¿no? Y por supuesto la raza no es que esto, pues bueno, siempre está bien decirlo, ¿no? La raza no es una condición biológica, o sea, creo que todo el mundo sabe que no existe, no hay nada que demuestre, aunque ahora están volviendo un poco a ese primitivismo nazi de la condición biológica de la raza, pero no existe ningún sustento científico que diga que existen razas, ¿no? Pero sí es una creación ideológica y sí es una creación política, económica, social, cultural, porque es estructural, como decía, ¿no? Entonces, el racismo se va a valer de la raza y no a la inversa, ¿no? Para establecer y justificar sistemas de poder, privilegios, que yo sé que también es un concepto que molesta, porque tú me dirás, estoy pagando mi alquiler, comparto piso con 20 personas, ¿qué privilegio voy a tener yo, ¿no? Pero estamos hablando de un privilegio simbólico, de un privilegio político. Por haber nacido en un territorio concreto tienes una serie de privilegios y por tener una condición racial que no tienen otras personas, por haber nacido en otros territorios o por formar parte de esas identidades racializadas, ¿no? Entonces, insistir mucho en lo que dice el periodista investigador Ta-Nehisi Coates, de que la raza es hija del racismo, no su padre, ¿no? Que lo importante es lo que hace el racismo con la construcción de la raza, ¿no? Y que si sufrimos violencia racial es porque existe una jerarquización social en base al racismo, ¿no? Y por lo tanto, ese discurso que también me he encontrado en muchos espacios de izquierda, no, es que no existe la raza, no es que somos todos iguales. O sea, cuando tú dices eso y solamente dices eso, niegas el sistema racista. Entonces, yo digo que no hay razas, pero hay racismo, ¿no? Que creo que es un poco hacia donde quiero ir con toda esta chapa que os estoy pegando, ¿no? Porque al final, cuando tú solo nombras la raza, niegas la raza, pero no hablas del racismo, ocultas y perpetúas el sistema, ¿no? Y también porque esa visión interesada o sea,
ese tipo de discursos al final lo que ahondan es en una narrativa interesada de circunscribir el racismo a una cuestión muy individualizada, muy moral, muy de malas personas, ¿no? Decía que hablar de racismo en España, para que te escuchen, tienes que hablar de los Estados Unidos o del fútbol, ¿no? Lo que ha pasado el otro día con Vinicius, todo el mundo está de acuerdo que eso es racismo y es condenable, políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, tú empiezas a hablar de racismo institucional y ya la cosa cambia, ¿no? Y esto es tan así, está tan institucionalizado también esta postura que la propia... O sea, yo no digo que no haya que luchar contra los delitos de odio a tope, pero la propia concepción de la lucha contra el racismo en España se articula única y exclusivamente de sus consecuencias. Y la lucha contra los delitos de odio es luchar contra sus consecuencias. No hay una ley integral contra el racismo en España. No se reconoce el racismo como una cuestión estructural. Si bien es verdad que Pastora lleva muchos años diciendo que con el entramado jurídico-legal que tenemos se puede luchar contra el racismo desde diferentes ámbitos, pero volviendo a Tanis y Coach, yo creo que lo que no se nombra no se puede combatir, ¿no? Que él bebe también de Audre Lorde para decir esto. Entonces, bueno, tiene mucho tirón esta forma de entender el racismo porque es una forma despolitizada. Y bueno, pues es muy fácil de comprender y además es una forma de no sentirte interpelado, ¿no? Porque muchas veces hablar de racismo en espacios de izquierda y en espacios donde la mayoría de las personas sois blancas, es complicado porque cuando tú haces este tipo de conversaciones o de charlas, todo se interpreta como en primera persona, ¿no? Me está llamando racista, ¿no? Y es también por esa comprensión limitada del racismo, de que se limita a una cuestión de personas malas, ignorantes, que no han conocido a muchos moros en su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, lo que estamos hablando es de un sistema. Y este sistema lo habéis comentado, o sea, habéis hablado del trabajo, habéis hablado de la frontera, pero tiene otras muchísimas prácticas, ¿no? Manifestaciones, perdón. Pastor hablaba de la regularización, perdón, del chantaje que implica también el proceso de regularización y que implica también la renovación de los papeles, pero es que el racismo también es que durante la invasión rusa de Ucrania te pongan un sistema de cita y de regularización de personas ucranianas en una semana, que atiende a 800.000 personas, creo que fueron, mientras que las personas migrantes llevamos 20 años intentando conseguir una cita, un mes, un año o pagando 500 euros, ¿no? Eso es racismo. Y no hacer nada y mantener eso precisamente para potenciar todo lo que mencionabais las dos, ¿no? Habéis hablado del racismo laboral, pero también racismo educativo, y aquí hablaba, ¿no? De que decía que estamos en la universidad. Yo qué sé, yo la primera vez que escuché hablar del colonialismo en el RIF fue en la universidad. Y fue un profesor, yo estudié periodismo, y fue un profesor que me molestó y yo hablé porque él hablaba de Abdelkrim como un señor resentido. Y yo le dije, vamos a ver, Abdelkrim estaba resentido porque España ocupó, colonizó, bombardeó con gases químicos al pueblo rifeño. No es un señor que se levantó un día y dijo, odio a los españoles, no. Es un señor que vio cómo su pueblo estaba siendo masacrado por la ocupación colonial española. ¿Y cuánta gente ha estudiado el colonialismo rifeño en la academia? De hecho, estos últimos años he dado un montón de charlas sobre esto y cada vez que hay gente que me dice, pero no fue un protectorado, eso realmente pasó. La gente no se lo cree porque el racismo pues está impregnado en el sistema educativo, en los medios de comunicación. Y hablo del RIF como podría estar hablando de Guinea también, ¿no? Otra de las últimas colonias. En la vivienda igual, ¿no? Las dificultades que plantea la vivienda y la educación también en el sentido, por ejemplo, algo que compartimos las personas pobres y racializadas, es la segregación, como bien mencionaba Pastora, ¿no? Porque al final vivimos en barrios muy precarizados, pero también muy segregados a nivel escolar. Y eso es una cosa que encontramos también dentro de la clase obrera, de yo no quiero llevar a mi hijo a un colegio de gitanos, a un colegio de moros y negros, ¿no? Y esa es una realidad. España está entre los 3 países, desde hace un montón de años, entre los 3 países con mayor centros gueto de toda la OCDE, que va más allá de la Unión Europea, si no me equivoco. Y eso es una cosa que arrastra España desde hace más de 15 años, ¿no? Y esa segregación escolar condiciona el futuro y el presente de muchas criaturas que acaban arrastrando eso y no llegan a la universidad o no llegan a estudios superiores y acaban en trabajos muy precarizados, ¿no? Y por supuesto no puedo hablar de racismo y de la manifestación del racismo sin hablar de la policía y la justicia. El aparato,
O sea, la perfilación racial, creo que todo lo que he comentado es perfilación racial, ¿no? Porque en todas estas instituciones al final están actuando bajo criterios raciales, ¿no? Pero si alguien manifiesta hoy esa voluntad y esa necesidad y esa actuación explícita y además sin ningún tipo de oposición de la perfilación racial, es la policía y la justicia, ¿no? Una perfilación racial que parece que España ha descubierto gracias al ICE. Porque, claro, de repente vemos que estos paramilitares están deteniendo a personas por su color de piel y, ostras, lo que están haciendo. Pero es que esto lleva pasando. El antirracismo llevamos un montón de años hablando, denunciando, documentando la perfilación racial por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todas. O sea, es tan bochornoso que hasta la propia Unión Europea le ha dicho a España, haga algo con la perfilación racial, que su policía es racista. La propia Unión Europea lo ha hecho el ECRI. El ECRI es, bueno, la Organización contra el Racismo de la Unión Europea, lo ha hecho la Agencia de Derechos Fundamentales, el propio Defensor del Pueblo le ha dicho al Ministerio del Interior, haga usted algo con la perfilación racial. El Ministerio del Interior le ha dicho, ¿qué es eso? La perfilación racial no tenemos, no existe. Y esto es así. Y esto es una realidad que además va a ir a peor. ¿Por qué? Porque está normalizada. No sé si lo sabéis, pero ahora mismo está naturalizada. Ahora mismo se está legislando para, pues bueno, después de naturalizar todo lo que es el ICE, ahora lo quieren traer a la Unión Europea a través de un reglamento que es el reglamento de la regulación de deportación, que se está aprobando ahora mismo en el Parlamento Europeo y que consiste en básicamente la lucha contra la inmigración ilegal. Y en sus términos, ¿y en qué va a consistir? Bueno, pues en que se va a permitir a las autoridades de todos los Estados miembros en parar, controlar y cachear a todas aquellas personas sospechosas de ser personas en situación administrativa regular. Y tú me dirás, ¿quién es una persona sospechosa de estar en situación administrativa regular? Pues una persona no blanca. Una persona que, por sus rasgos étnico-raciales, nos den la idea de que no son parte y que podrían estar en situación administrativa regular. Y este reglamento de la deportación que mencionabas por principio, Lucía, al final va a posibilitar que se realicen más controles en la calle que ya se vienen realizando, que se pueda entrar a los domicilios de las personas, que se pueda entrar a los espacios humanitarios, los llaman, es decir, a las ONG. Si una ONG está atendiendo a personas migrantes, estas autoridades van a estar capacitadas para entrar a esas ONGs y hacer redadas y localizar a personas en situación administrativa regular. Entonces, bueno, pues tenemos ahí a la socialdemocracia liberal pues jugando con la regularización, mientras por otro lado están aceptando esto. Has hablado del PEMA y de la comercialización del derecho al asilo, pero es que ahora les parece poco lo que hacen con el PEMA, que encima este reglamento de la deportación va a hacer otra cosa, que es la legalización definitiva de los países terceros seguros. Es decir, se van a crear centros de detención en países fuera de la Unión Europea, ¿no? Que esto, si os acordáis, porque la memoria es muy cortoplacista, Italia lo propuso con Albania hace 8 meses, 6-8 meses, y salió Pedro Sánchez y la Unión Europea diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo van a hacer eso? Pues ahora lo quieren hacer. Y lo van a hacer y lo defienden que lo van a hacer con esta regulación de la deportación. Y no hay tiempo, pero le había prometido a ella, no hay tiempo, que hablaría también de cómo se interconectan todas las tecnologías a la hora de participar en este entramado racial. Pero bueno, básicamente pues es utilizar las tecnologías para hacer todas estas prácticas, ¿no? Y para eso se han posibilitado marcos normativos que son Eurodac, que os invito a buscar sobre él, la modificación del Código de Fronteras de Schengen, que permite el perfilamiento racial entre países de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues vemos esa manifestación más evidente y esa materialidad de la que hablábamos cuando decíamos que el racismo no es solo una idea, no es una cosa que se utilice solo para dividirnos, ¿no? También condiciona nuestras vidas, ¿no? Condiciona nuestras vidas y nos mata, ¿no? Y por lo tanto, yo veía necesario, ya voy acabando, sé que me estoy yendo de tiempo, pero voy a intentar acabar ya. Para mí es fundamental entender el racismo, porque si no, el antirracismo que tenemos no es político. Si para mí el racismo es una cuestión de ideas, es una cuestión de personas malas, pues mi antirracismo va a ir a lo que han hecho las ONGs los últimos 20 años.
campañas contra los prejuicios, abraza a una persona que pide asilo por la calle y esas cosas, ¿no? Cuando el antirracismo político plantea precisamente la lucha contra este sistema, y el antirracismo no es una lucha estética, como se me ha dicho en muchas de las charlas, ni es una moda, ni es una forma reaccionaria de luchar contra el capitalismo, no. El antirracismo plantea una forma de vida que supera al capitalismo. Se piensa más allá del capitalismo, porque el antirracismo ve el capitalismo como el racismo como parte inherente del capitalismo, ¿no? Entonces, el antirracismo tiene que ser necesariamente anticapitalista. Y es verdad que hay antirracismos liberales, los hay. Igual que hay izquierdas de todos los tipos, ¿no? Entonces, el antirracismo es una lucha necesaria anticapitalista que plantea enfrentar una forma de ordenar el mundo, que es la que he intentado describir aquí, ¿no? Basada en esa jerarquía de vidas, cuerpos y territorios, ¿no? Y por lo tanto, el antirracismo es anticapitalista y tiene que ser antifascista, pero el antifascismo y el anticapitalismo también tienen que ser antirracistas. Pero como decía, ¿no? Esta alianza ha de partir de un punto de entendimiento común y es ese racismo leído como un sistema, ¿no? Habéis hablado de los sindicatos y claro, también pensaba, digo, claro, porque es que la propia comprensión del racismo también ha condicionado a los sindicatos, también ha condicionado las formaciones políticas de izquierda, ¿no? Porque creo que la clase no nos permite explicar todo lo que nos sucede y que por eso hablamos de racialización, porque nos permite ubicarnos, situarnos en un escalón menor de desprotección y de infrarrepresentación e indefensión, en el sentido de que los sindicatos no están preocupados por las personas manteras. Los sindicatos no están preocupados por los jornaleros de Huelva que se han organizado en un autosindicato. Pero claro, cuando se organizan, lo hacen en espacios como el sindicato de manteros, los sindicatos domésticos de hogar y cuidados, se autoorganizan en sindicatos sin infraestructura, sin capacidad de luchar, de luchar contra, sin capacidad de negociar o sin capacidad de incidir en las regulaciones, ¿no? Y los sindicatos al uso de toda la vida no han ido a esos trabajadores y a esas trabajadoras, ¿no? Y para mí eso tiene que ver con cómo entienden y cómo permea el racismo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es hora también de abrir ese debate, ¿no? Y yo, quiero acabar, y ahora sí, diciendo que no es mi intención generalizar ni banalizar tampoco a la nada el compromiso antifascista y anticapitalista que ha habido y que hay, sino que en realidad lo que se pide es un poco de coherencia, ¿no? En el sentido de, pues por ejemplo, cómo se acompasan las prioridades de la clase obrera racializada dentro de las luchas obreras, ¿no? Cómo se acompasan en los espacios de decisión y también las voces de las personas racializadas, ¿no? ¿Qué lugar ocupan en esas luchas, ¿no? Porque, bueno, pues tú lo mencionabas, ¿no? El fascismo, pues igual que el racismo, pues lamentablemente como que siempre se ha circunscrito a la ultraderecha. Pero eso es también injusto en el sentido de que, bueno, pues el racismo es un sistema y permea. Y yo, como persona que me he movido en espacios de izquierda durante los últimos años, pues yo la ultraderecha la conozco porque sé que es racista, pero yo me he encontrado mucho racismo dentro de la izquierda, muchísimo, ¿no? Y es un racismo que nos empuja a salir de esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues el fascismo no empieza en la ultraderecha, sino cuando se acepta que hay unas vidas que son más desechables que otras, y yo creo que es ahí donde hay que apuntar, ¿no? Y es contra eso con lo que hay que luchar. Había traído, para acabar, una serie de lecturas, porque creo que hay que leer a personas racializadas que hablan de esto, y no sé si pasártelas a ti o nombrarlas, pero... Las dos cosas, si vale. quieres, luego las subimos, pero... Vale, que para mí son libros que están en mi biblioteca y que me encantaría tener más tiempo para releerlas, pero yo qué sé, pues tenemos, pues está aquí Pastora, El pueblo gitano contra el sistema mundo, no podría faltar. Tú has nombrado La luna estanduala de Sani Ladán, pero también has dicho que es El antirracismo de Arun Kundnani, que me parece un libro fundamental. El de Capitalismo racial de Arun Kundnani también me parece un libro fundamental. Si queremos ver la tradición radical negra del marxismo, tenemos que leer Marxismo negro de Cedric Robinson. Todos estos son libros traducidos al español, ¿eh? También tenemos que leer a Helios F. Garcés,
y su libro de Religión versus Revolución, que yo creo que es un manifiesto que hay que leer en el Estado español. Está El deber de resistir, de Nico y Silvia. Está también Racismo de Estado, escrito, madre mía, cuánta peña gitana tengo aquí, que está Cayetano Fernández también con otros compañeros. Y por supuesto, si queremos, en estos días en los que se habla de burka de forma tan interesada, leer La radicalización del racismo de Salma y Ainhoa Nadia, de Salma Amzian y Ainhoa Nadia, también me parece que es fundamental para tener otros campos teóricos y otras ideas con las que confrontar pues, los lugares en los que nos movemos habitualmente, ¿no? Y ya está, muchas gracias.